Bienvenidos a Casting the Future, la serie de podcast de Comillas y CAI, que desde el ámbito de investigación aspira a despertar en las mentes inquietas los grandes retos que aborda la educación integral en ingeniería para nuestra sociedad. Buenos días, queridas y queridos oyentes. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Con esta pregunta, que Edward Norton Lawrence planteó en 1972, comienza el artículo del que son artífices nuestros invitados de hoy, un estudio que habla de modelos epidemiológicos. En esta mesa charlarán sobre pandemia y otras cuestiones el director de nuestro Departamento de Telemática y Computación, Mario Castro, Saúl Ares, científico titular del Centro Nacional de Biotecnología, y José Antonio Cuesta, catedrático de la Universidad Carlos III. La fórmula de hoy nos trae elementos como el modelo SIR, el proceso estocástico, el teorema de Bayes o la teoría del caos. Ellos os despejan las incógnitas. Bueno, José Cuesta, catedrático de la Carlos III, Saúl Ares, profesor investigador del Centro Nacional de Biotecnología. ¿No? ¿Me he liado? Buenos días. Buenos días. Te has liado un poco que profesores en el CSIC son los del máximo rango. Yo soy el más cutre. Bueno, pero debería serlo. Bueno, bienvenidos a mi casa. Gracias por estar aquí. Y vamos a charlar un ratito sobre pandemias, modelos de pandemia. Y vamos a aprovechar para hablar de nuestro libro. Vale, os cuento, somos 3 de los 4 investigadores de un artículo que salió hace año y medio, que ha tenido y está teniendo bastante repercusión, porque creo que fuimos pioneros en el mensaje de que esto de los modelos de pandemia no son como los venden y que predecir cuándo va a acabar la pandemia o cuándo va a ocurrir el pico o cuándo va a venir la segunda ola, pues no es que sea difícil, es que es casi intrínsecamente imposible siempre que uno se vaya más de un mes. Entonces me gustaría contar un poco nuestra historia de cómo empezó este modelo y podéis hablar cuando queráis, ¿eh? O sea que sí. Nos conocemos hace muchos años y somos amigos, aparte de conocidos e investigadores, y nos gusta hablar de cualquier cosa, incluso de ciencia. Entonces, durante la pandemia, a través de Zoom, empezamos a comentar cosas que nos extrañaban, ¿no? Mirando los datos, yo creo que como todo el que tuviese un poquito de conocimiento matemático, nos pasamos el día mirando los datos de la tele. La cosa empezó recogiendo datos, simplemente. O sea, los datos diarios los íbamos apuntando, y aquí yo tenía una pinta horrible porque era una exponencial de libro. Yo estaba asustado. Tengo por ahí las gráficas iniciales que apuntaban a números de muertos brutales, del orden de millones y cosas así. Sí, yo recuerdo una figura tuya que decía, si el tiempo de recuperación son 2 semanas, o el tiempo en el que dejar ser infeccioso, esto no va a parar hasta 100.000 infectados como poco. Como poco. Sí. Si no se hace nada. O sea, si no se empieza a interrumpir ya hoy. Exacto. Y no se hizo, o sea, nos tardó un tiempo en reaccionar. Sí. Aquellas figuras nos las mandábamos por el grupo de Telegram, que sí. Estábamos ahí igual que los conspiranoicos, pero en petit comité. Es verdad, el grupo de Telegram, sí. Pero vamos, sin ninguna idea de investigación. O sea, fue simplemente de, Dios mío, ¿qué nos está pasando? ¿Y a dónde va a acabar esto? Bueno, yo creo que los 3 somos peculiares en el sentido de que somos físicos estadísticos, que hoy en día eso significa que en cuanto nos gusta un tema nos metemos en él, independientemente de que sea epidemiología, física y movidos por la curiosidad. O sea, que la gente a veces le sorprende las cosas que yo hago, me dicen, haces cosas muy raras. Digo, no, si es que esto es curiosidad. Pues esto empezó como la curiosidad, ¿no? Como un juego. Y en ese juego empezamos a ver cosas más raras todavía, ¿no? Después de la exponencial empezamos a ver que la exponencial se torcía. Sí, durante un tiempo la exponencial clavaba los datos. Sí. O sea, predecías perfectamente el número de infectados que iba a haber al día siguiente, pero luego empezó a torcerse, sí. Empezamos una discusión de esto igual es subexponencial, esto no sé cuál. Sí, y fue cuando empezamos a ajustar los datos con otras funciones que no eran exponenciales. Sí, y durante unos días tú ajustaste muy bien. Sí, que lo clavaba. O sea, ¿cómo le llamamos? La exponencial estirada, era ¿no? una exponencial estirada, sí. Y eso clavaba lo que iba a pasar al día siguiente siempre, no fallaba. Pero luego se fastidió y ahí ya empezamos vamos a tomarnos esto en serio, a ver qué está pasando aquí. Sí. Claro. En vez de ajustar funciones a voleo. Y ahí surgió el modelo, vamos. Sí. El modelo es básicamente el modelo que usa todo el mundo, pero con cuarentena. Cuarentena dinámica, ¿no? Yo creo que eso es una cosa curiosa, ¿no? Porque permitíamos que la gente se relajara o fuera al supermercado, así en un sentido laxo de la palabra. Eso es. Sí, que había de hecho modelos que contemplaban la cuarentena, pero que era irreversible. Claro, consideraban que cuando uno entraba en cuarentena ya no salía, y eso no era así. Eso además lo veíamos.
que fluctuaba mucho. Sí, porque el resultado de esos modelos era que al final todo el mundo estaba en cuarentena para siempre, jamás. Claro, Lo cual paraba una pandemia y paraba un camión en marcha. Un camión Exacto. y un tren AVE si hace falta. Sí, sí. De hecho, lo más gracioso del modelo es que al principio lo pensamos como un modelo para predecir el pico, que es lo que queríamos saber, Claro, ¿no? exacto. Por preocupación personal. Y luego veíamos cada día que pasaba, decíamos, bueno, es que la incertidumbre también Bueno, es exponencial, ¿no? Es que cuando empezamos con el modelo y lo resolvimos haciendo las simplificaciones y tal, ya tuvimos aquella fórmula que intentamos ajustar. Yo me acuerdo que una tarde intentando ajustar los datos, que cada vez que corría el programa salía una cosa completamente distinta, Sí. pero completamente distinta quería decir que uno te predecía que se acababa en junio y otro te predecía que no se acababa nunca. Sí. O sea, cosas así. Entonces, claro, aquello empezó a... Y a sonar muy empezamos a raro. hablar del peso que tenían los últimos datos frente a los primeros. Sí. Ya invocamos a Bayes y empezamos a ver que necesitamos probabilidades. Sí. Sí, sí, lo que nos dimos cuenta es que, claro, como es un proceso exponencial, a la que tocas un parámetro, una pizca, te has desviado un montón. Y desviarte un montón aquí significa que el escenario cambia radicalmente. Sí, pero antes de llegar a eso, precisamente estás hablando de que estábamos intentando ajustar aquella fórmula que calculamos, y con aquella fórmula nos pusimos muy contentos porque explicaba que la cosa no fuese exponencial. Sí. Así que teníamos ya, digamos, un marco teórico que nos hacía felices, que nos permitía entender lo que estaba pasando, y luego dijimos, bueno, vamos a ver cómo se aplica esto a la realidad. Y ahí fue donde nos encontramos el problema que estás contando. Sí, sí. Bueno, era... A ver, la fórmula predecía que había un umbral, no sé si os acordáis. Sí, es verdad. Que si no había suficiente gente en cuarentena, aquello se disparaba y no se controlaba. Vamos, se controlaba por el mecanismo virtual de que todo el mundo se infecta, pero... Luego yo recuerdo que nos calentamos un poco porque veíamos en la tele a gente con su bola de cristal, ¿no? Así. Que decía con una frialdad y con una serenidad absoluta, no vamos a dar nombre, una serenidad absoluta, decía, no, esto acaba en 3 días o en 7 días, y nosotros decíamos, es imposible que El lo pico digan. va a llegar tal día, sí. Y ahí fue cuando nos animamos a escribirlo y a propagar el mensaje. Sí, porque nos un poco, dimos ¿no? cuenta de que la gente no era consciente. No era consciente. O sea, yo creo que la gente lo decía honestamente, o sea, se creían sí. que yo... De hecho, tú podía- estabas en un comité de matemáticos. Sí. Sí. Se perseguía un poco eso, ¿no? Bueno, sí, había gente que intentaba hacer predicciones de ese tipo. Yo, vamos, cuando empezamos a descubrir esto, les mandé el artículo y les dije, oye, esto no funciona así. Recuerdo una discusión, bueno, no voy a decir con quién, pero recuerdo una discusión con alguien que decía que estaba ajustando los datos a una... ¿Cómo se llama? A una Gompertz, que es una de las funciones estas que todo el mundo ajusta a las pandemias. Y decía, mira, si es que se ajusta perfectamente, esto predice que dentro de 2 días esto se va a doblar la curva y tal y cual, y pasó el tercer día y que yo no dobló. Claro. Yo dije, no, es que no puedes. Entonces le mandé el artículo y nos dijo, ¡oh, qué artículo tan bueno! Claro, yo creo que no se había dado cuenta, no se había parado la gente a pensar, vamos, ni nosotros mismos. Y cuando intentamos ajustarlo, lo que intentábamos era ver dónde estaba el pico. O sea, yo lo que quería saber es cuándo se iba a acabar Era aquello. paz personal para saber cuándo iba a acabar. Exacto. Sí, estábamos todos un poco agobiados. Sí, yo creo que una cosa de las curvas que la gente estaba sacando aquellos días, una cosa que tienen en común es que por ningún lado se veían barras de error, ni intervalos de confianza, ni nada así. Y si todos, que es una cosa que deberíamos tener en la cabeza metido desde primero de carrera, cualquiera que haya hecho una carrera medianamente técnica, que no puedes dar un dato sin tener una idea de cuál es su margen de confianza. Y el problema que hubo en aquellos meses es que nadie se preocupó de calcular estos márgenes de confianza, porque si se hubiera hecho desde el principio hubiéramos visto que confianza ninguna en cualquier intento de anticiparnos que se hubiera podido hacer. Sí, hay que decir que la gente está de Imperial College. Sí, ellos sí que daban. Ellos sí que trabajaban con probabilidades del principio, Claro, lo hacían con binomiales claro. negativas, además. Que eso Es verdad. muy... Pero yo creo que la gente entendió que como ajustaban un modelo que era estocástico, pues Sí. claro, ellos tenían incertidumbre porque era estocástico, pero cuando ajustabas el SIR, que era determinista, pues que podías decir más cosas. Y que no era así en absoluto. Sí, para mí lo que me pareció bonito fue el rizo aquel de la conexión con el caos, ¿no? Esa conexión sí. que hicimos en el artículo, ¿no? Porque era un poco... Bueno, es que fue un poco lo que le pasó a Lorenz. A Lorenz. Que se fue a comer y cuando volvió las curvas ya no eran iguales. Fue por un redondeo, ¿no? Tenía ordenadores Era un con 3 redondeo, sí, dígitos y para eso que es. corriese más rápido... Se apuntó los datos finales y cuando lo volvió a correr con los datos que había apuntado, que estaban redondeados a 3 cifras, el resultado no era distinto de lo que... Pero muy distinto, ¿no? Ya. O sea, al principio era igual y a partir de un momento las curvas ya no tienen absolutamente nada que ver. Entonces se quedó muy rayado con aquello. Bueno, y era un tío listo, ¿no? Que se dio cuenta de Un que tío aquello listo, no era ¿no? un problema de programación, ¿no? Que había algo Bueno, inteligente. yo creo que le debió dar muchas vueltas y hasta que se convenció de que aquello no era un programa de programación, que aquello era más serio. Sí, y aquello fue el origen del ahora famoso efecto mariposa, por Sí. si alguien no sabe de lo que estamos hablando. Sí, Exacto. efectivamente, sí. Sí, pues nosotros vimos nuestro efecto mariposa pandémico.
Y es curioso porque al principio la gente me decía, oye, ¿tú qué haces modelos de pandemia? ¿Cuándo va a acabar esto? Sí, y yo decía, sí. no, si el artículo dice lo contrario. Es verdad. Que la ignorancia se propaga exponencialmente también. No sabemos cuándo va a parar. Es verdad, es verdad. Cuando nos entrevistaban que decían, bueno, que vosotros hacéis modelos y tal. Decíamos, es que no, es que precisamente lo que dice nuestro modelo es que no se puede predecir. Bueno, Saúl ha sido aquí el científico mediático del grupo. Sí. Ha salido hasta con Ana Rosa Quintana, hasta en todas las radios locales, yo creo, ¿no? Y televisiones. Televisiones, sí. Hasta con, ahí es por donde empecé, pero vamos, Bueno, la historia como empecé ahí también es curiosa. Que fue cuando en marzo de 2020 salió una carta en The Lancet Sí, recuerdo. pidiendo que mientras la cosa todavía estuviera subiendo en la primera ola se extremasen todas las medidas, porque bueno, una cosa que sube exponencialmente, pues cualquier cosa marca una diferencia. Y entonces buscaron en la tele a un firmante de aquella carta. Tú eras Ares, ¿no? Empezaba por A, ¿no? Yo era Ares y empezaba por A. Empezaron primero por Arenas, supongo. Y Alex Arenas no les podría atender por lo que fuera y yo fui el siguiente y Bueno, Alex Arenas está también muy ocupado en los medios, en sus medios. También está ocupado. Él cubre su parte. Y me llamaron a mí, debí caer en gracia y a partir de ahí ya pues todos los medios dijeron, mira, este sale gracioso en la tele, en la radio, en lo que sea, pues vamos a seguir llamándolo a él. Bueno, a Ana Rosa le caes muy bien, ¿eh? Pues, Bueno, dejó de llamarme desde que alguien hizo un montaje con una de mis intervenciones cortando y pegando donde bien le pareció para que pareciera que le metía un zasca de libro a Ana Rosa. Desde ese día no me han vuelto a llamar de ahí. un clásico, ¿no? Bueno, eso sí que ha cambiado también, ¿eh? O sea, la pandemia, la verdad que los científicos están muy, muy presentes en la televisión. Sí, Margarita del Val estaba todo el día en... sí. No sé el caso que se nos se ha les ha hecho, hecho, pero yo creo que sí, pero ¿no? también es verdad. O sea, yo creo que hemos aprendido un poco de las dos partes. O sea, nosotros desde nuestro punto de vista... Nuestra torre de marfil, ¿no? Como Sí, dicen. como no quería decir, pero bueno. Pero sí es verdad que yo al principio, desde luego, tenía la idea de, ¿pero por qué no nos hacen caso? Si nosotros sabemos lo que está pasando y podemos decirles cosas y tal. Pero claro, luego hay muchos factores que tener en cuenta. O sea, y claro, yo no los tenía entonces en cuenta y eran relevantes. Y entiendo que las decisiones políticas son más complicadas. Son más complicadas, sí. Lo que sí que es verdad es que hace falta la asesoría científica, porque claro, si no vas a ciegas, aunque puedas decir poco, pero algo puedes decir irrelevante. O sea, por ejemplo, sí que pudimos decir en aquella, a pesar de la incertidumbre del modelo, que había que hacer algo más porque los datos apuntaban a que aquello no paraba. Sí, que no era suficiente. Que no era Tipo, el suficiente. nivel de confinamiento. Y no de era hecho, suficiente. la presión que hicimos con el artículo de Lancet, la que hizo Alex Arenas ahí en Cataluña y tal, yo creo que acabaron forzando al gobierno a que se hiciera un confinamiento más duro allí en Semana Santa. Y yo creo, a posteriori, creo que aquello nos salvó. O sea, aquello frenó el crecimiento que estaba disparado. Sí, y que ahora sabemos que era 10 veces más de lo que Sí, entonces se reportaba. sí, sí. Yo estoy hablando este día con Javier Álvarez Liébana, que es un estadístico que estuvo trabajando con los datos de Asturias, y él hacía una analogía bastante interesante, que es que decía que la labor de las matemáticas en estas cosas es como una película del director de fotografía, que las matemáticas están para hacer la foto, pero que luego no somos ni el guionista ni el director de la película. Sí, que eso es verdad. no podemos andar tomando nosotros diciendo Las qué decisiones decisiones. hay que tomar a partir de unas cuentas, de unas ecuaciones que proporcionamos información y con esa información luego pues ayuda a tomar decisiones. Exacto. Pero no somos los que dicen qué decisión hay que Sí, tomar. además también hay que decir, yo recuerdo otra de estas curvas que nos intercambiábamos por Telegram, era el número de artículos que se publicaban con modelos matemáticos, que también era exponencial. Entonces, también saber a qué matemático preguntar es Era complicado. claro. Sí, sí. Estábamos todos muy volcados. Claro. O sea, cualquiera, aquí en mi escuela, que hay ingenieros también, había gente que hacía modelos de este estilo, ¿no? Epidemiológicos. Lo interesante o sea, una cosa sociológica interesante del proceso este ha sido cómo la ciencia se ha volcado. O sea, había científicos de todas las disciplinas Sí. volcados en intentar Ayudar. entender algo y ayudar como fuera. Y la verdad es que yo creo que se ha progresado mucho. Por ejemplo, ahora sabemos lo de los aerosoles, que es muy importante. O sea, la propagación no era como se pensaba al principio. Sí, sí. Y, por ejemplo, la de la gripe es igual. Sí, sí. Y ahora Se sabemos está que, por revisando casi cosas de biología y medicina de hace 100 años. Exactamente. Ahora sabemos, por ejemplo, que si hay una epidemia de gripe con llevar mascarillas, cuando notas síntomas te pones una mascarilla, proteges mucho más que si, yo qué sé, que si te lavas las manos a menudo, como se decía al principio, y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sociológicamente es una cosa interesante de la pandemia, el hecho de cómo se volcó todo el mundo en
intentar poder decir algo relevante, algo que sirviera. Y es verdad que ahora que has dicho eso sociológico, yo creo que a la epidemiología le va a pasar lo que a la economía está del comportamiento, ¿no? O sea, yo creo que eso de pensar que los ciudadanos son seres racionales que toman decisiones óptimas... Sí, eso, la verdad es que la epidemiología yo creo que ha experimentado una revolución. Sí. Porque los modelos que estábamos aplicando eran del siglo XIX, o principios del XX, vamos. Sí. El SIR es de principios del XX y son los mismos modelos y se estudian en los libros. Y no funcionan. O sea, no describen correctamente. Sobre todo no describen cuando la gente reacciona a lo que está pasando. O sea, yo creo que describen bien una epidemia que se da en animales, por ejemplo. Sí. Pero cuando... Bueno, y además en un entorno cerrado. Claro. Pero vamos, cuando reacciona la gente a la pandemia, ya sabemos que eso provoca olas, por ejemplo, que es lo que se está viendo. Ningún modelo predecía olas al principio. En cambio ahora sabemos cómo producir olas en un modelo si haces que la gente reaccione a los datos que se están tomando. De hecho, para mí hay dos grandes mensajes. Uno es el de la colaboración científica, eso ha sido un gran cambio, y otro, entender que el comportamiento humano es absolutamente impredecible, que lo sabíamos en otros ámbitos. Sí. Yo me acuerdo ¿os acordáis de aquello de Forocoches, del barco los británicos querían nombrar un portaaviones y Forocoches montaron una campaña. No era un portaaviones, era un barco de una asociación ecológica británica, sí. Y el más votado fue Blas de Lezo. Sí, exacto. Hasta que se dieron cuenta de quién era Blas de Lezo. A ver quién ha contribuido más que Blas de Lezo a la exploración submarina por parte del Imperio Británico. Pues yo creo que eso es impredecible. A mí que me gustan mucho los juegos de mesa, hay un juego de hecho que se llama Pandemia, que es curioso porque estuve viendo un vídeo el otro día del tipo que lo inventó. Inventó una protoversión del juego cuando era adolescente, que se llamaba Cadena de Reacción. Y quería modelar, fíjate, el juego era aburridísimo, claro. Era neutrones que creaban una reacción en cadena en un reactor nuclear, ¿no? O sea, quería hacer un juego con esa idea del reactor nuclear. Esto estaba hablando en los años 80. Claro, era muy pertinente. El caso es que, bueno, al final era joven, estudió, dejó los juegos aparcados y luego retomó la idea de los juegos. Y le gustaba esa idea de la reacción en cadena. Yeah. Y el juego Pandemia, que no sé si habéis jugado alguna vez, que está bastante... He oído de él, pero yo jugué en casa de Javi Galeano, precisamente. Perdimos 3 veces seguidas. De estos juegos colaborativos que es complicadísimo. Que tienes que parar una pandemia, ¿no? Sí. Y ahí se ve claramente, primero, el efecto de la exponencial, porque ahí hay la reacción en cadena es que cuando hay una ciudad que explota, como las vecinas tengan ya un brote, entonces no para. Sí. Y lo otro es la incertidumbre, ¿no? Donde aparece un foco de las decisiones humanas, ¿no? De una mala decisión en un punto. Claro. Y ese es el mensaje de esta pandemia, ¿no? La incertidumbre, y ahí tenemos que acortar el periodo de predicción, como el tiempo, ¿no? O sea, ya nadie se fía de... Salvo la gente que sé que es lo del calendario zaragozano, ¿no? Nadie sabe el tiempo que va a hacer en agosto. Sí. Una cosa curiosa es que tantos modelos y exponenciales y todo esto, y al final lo que ignoramos un poco al principio fue a los que tendríamos que haber escuchado más, que es a los epidemiólogos de verdad que han estudiado historia de la epidemiología y que te podrían haber dicho desde el principio. Esto una vez que ha explotado ya no hay vuelta atrás. Una vez que se sale del frasco y no se puede volver a meter, y aquí va a haber ola tras ola tras ola... Para siempre, básicamente. Otra cosa es ya el impacto médico y social que tenga pasado cierto punto, pero ya está. Sí, que al final nos hemos cansado todos, ¿no? Y vas bajando el umbral casi. Sí, lo que pasó, por ejemplo, con la famosa gripe de 1918. Se le prestó atención durante 2 o 3 años, pero siguió... Ahí has estado fino, ¿eh? Le has puesto has dicho la gripe española. Ahora lo he dicho yo, lo he estropeado. Ahora lo has dicho todo, estropeado. Causó exceso de mortalidad durante décadas. Posteriormente, cuando ya no salía en los periódicos, pues... Sí, esto va a ocurrir igual. Sí. O sea, de hecho, el coronavirus es un virus con el que hay que convivir, claro, porque ningún virus se extingue, ni siquiera el de la viruela, que estaba extinto, pero creo que leí hace poco que hay brotes de algo que se parece a la viruela mucho en animales en algún sitio en África. Sí, que podría saltar a los claro, humanos. Exactamente, con lo cual vuelve a estar el riesgo ahí. O sea, que es que extinguir un virus es una quimera. Claro, es una quimera, sí. Eso no se puede hacer. Entonces, bueno... El sistema inmune se va adaptando, las vacunas ayudan. Bueno, ha sido increíble, la verdad, lo de las vacunas. Lo de las vacunas ha sido increíble, sí. Ha sido increíble, es un experimento además. O sea, si realmente la gente de la conspiración tuviese razón, esto habría sido un apocalipsis zombie. Claro. Pues ha vacunado masivamente. Claro. Estaríamos todos muertos en octubre del año pasado, según las cuentas que hacían. Pero yo creo que sí. O recibiendo 5G a mansalva. Junto con los puntos que decía antes Mario, el
el otro gran momento de la pandemia ha sido precisamente que ha sido el empuje para desarrollar las vacunas de ARN mensajero, que es una tecnología que la vamos a ver, que yo creo que va a cambiar la medicina en los próximos años. Y que hay un premio Nobel en ciernes. No, sí, ese premio Nobel, lo único que hay que decidir es quién concretamente se lo va a llevar, pero esa tecnología se lleva un premio Nobel, no tiene discusión. Y yo creo que va avanzando sobre todo en la personalización de la medicina, porque es que te agarran, te toman una muestra, secuencian a ver qué virus tienes y te pueden hacer una vacuna personalizada. Exactamente, en algún momento, lo vamos a ver. Y ya, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero ya hay cosas de inteligencia artificial que generan protovacunas, o sea, cosas que piensan que ya van a funcionar simplemente analizando patrones. Bueno, de eso hubo un experimento muy bueno de una gente que dedujo antibióticos, antibióticos, que eran combinaciones a base de machine learning de los compuestos moleculares, creo que era del plegamiento de las proteínas y tal. Consiguieron deducir compuestos que podrían funcionar y probaron y funcionaban. O sea que sí, hay otra revolución en la medicina, en la farmacología, vamos. Sí. Pues excelente, porque nos va a hacer falta, porque con todo esto hemos dejado de hablar en los últimos años de la resistencia a los antibióticos. La tuberculosis está amenazando. Yo es que creo que los antibióticos, hay muchos más de lo que pensamos. Lo que pasa es que la dificultad es encontrarlos, porque el método de buscarlos ahora es muy pedestre. Y es que también hay un problema, que es que hay pocas motivaciones. A las farmacéuticas no les compensa el gasto que tienen en buscar antibióticos nuevos para el beneficio que luego les reportan. Entonces ahí ya no solo estamos hablando de investigación científica, sino tal vez del modelo social en que cierto tipo de investigaciones se financian y se realizan. Sí. Pues muy bien. Bueno, pues nada, lo hemos pasado bien, ¿no? Escribiendo el artículo y seguiremos motivados por la curiosidad. Os voy a hacer un pequeño juego, porque nos conocemos desde hace muchos años. Recuerdo un viaje a un curso de verano en Benasque. Y la manera de arrancar cualquier conversación por mi parte, que ya me conocen, entonces ya no entran al trapo, es no sé quién está sobrevalorado. Antes se calentaban cuando decía Borges está sobrevalorado, pero bueno, ahora ya saben que es de broma. Entonces voy a hacer unas cuantas preguntas de sobrevalorados, a ver qué me decís. El modelo SIR, ¿qué os parece? ¿Sobrevalorado? ¿No sobrevalorado? ¿Está bien? Bueno, yo mis sentimientos con el modelo SIR están encontrados, porque al principio pensaba que era demasiado simple. Pero ahora me estoy dando cuenta que es un modelo que en realidad recoge la esencia de todas las epidemias. Y por mucho que diseñes modelos más complicados, con muchos más parámetros, con más cajas, etcétera, en el fondo puedes ajustar un SIR, porque detrás de todo eso lo que hay es un SIR, con parámetros efectivos, pero lo que hay es un SIR. O sea que mis respetos al modelo SIR. Infravalorado, no, porque dentro del tipo de modelos que se usan hoy en día, pues se están usando cosas mucho más complicadas, a veces para no obtener resultados mejores, sino peores. Hay que cambiar de paradigma, claramente, pero dentro del paradigma que hay está infravalorado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ha quedado bien. No vamos a calentarnos con Borges. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. De Borges leí lo que dio un soneto buenísimo. No, sí. Infravalorado. Sí, a mí Borges me gusta mucho. Lo que pasa es que me gusta provocaros. Bueno, pues nada, si a la gente le gusta nuestro desbarre, podemos repetir y hablar de otros temas también interesantes, como el sistema inmune o otras cosas que nos gustan a los tres. Pues nada, hemos echado de menos a Susana Manrubia, que ha sido también el alma de este trabajo. Pero bueno, no ha podido venir a última hora. Pero bueno, repetiremos con ella. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por escuchar Casting the Future, la serie de podcast de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI, de la Universidad Pontificia Comillas. Recuerda que puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres, síguenos en redes sociales.